Catherine, ahora que llevamos ya 50 años de casados y uno empieza a meditar acerca de todas las cosas que ha podido hacer y dónde ha estado y todo eso. Pero me parece que también es interesante pensar en cómo nuestras vidas eran ya en cierto modo paralelas desde antes. Estoy pensando en la finca de mi abuelo era donde íbamos siempre nosotros cuando había unas vacaciones, un fin de semana, era la finca de mi abuelo. Y era que mi abuelo, yo qué sé qué, de mi abuelo, habían tenido la finca ya en época de la conquista. Y después los descendientes se la fueron dividiendo, de manera que era toda la familia, vivían allí cerca. Y ahí íbamos nosotros siempre, cuando había unos días libres. Y algo parecido pasó contigo. See, my family had a farm that we went to, especially every summer. It was too far away to do just weekends, but every summer we spent 2.5, 3 months there. And it was where my mother was born, and it was where her family had been since the late 18th century. But it seems to me that on the surface of things, when we met, you would not have thought we had that much. Sí, lo hubiera pensado que éramos muy diferentes porque, tú sabes, yo hablaba el inglés con bastante acento un poco raro y tú el español peor todavía. Y estábamos en la iglesia, en la dominación. Estaba todavía, tú eras presbiteriana, yo soy metodista. También estábamos en dos ciudades lejanas, nunca nos habíamos conocido, aunque tú llevabas el mismo apellido que yo, que es interesante, ¿no? That's right. Yes. But when we met, it was because we both had a pathway that led to that particular time. It was a meeting of Faith and Order Commission of the National Council of Churches. I was representing the Presbyterians because I taught in a Presbyterian seminary. You were there representing the Methodists because you taught in a Methodist seminary. Había muchas cosas parecidas y otras muy diferentes. Y claro, en esa época el tema principal que se discutía en la iglesia es el tema de las mujeres. El asunto latino estaba todavía un poquito acallado aquí en este país. Pero de cierto modo había una comunidad ahí en el sentido de que tú estabas tratando de crear algunas cosas para las mujeres y demás. Y yo estaba empezando a hacer la misma cosa para algunos latinos y para ver cómo era la teología latina, etcétera. De manera que había, me parece, unos paralelismos no exactos, pero una especie de vías paralelas que algún día cambiaron y se combinaron, ¿no? But we also had in common that we were the only one of our sort in the places where we taught. Sí. The first and only, wherever we went. And we both drew on what we knew our fields were church history. We both drew on what we knew in that whole history that we found supportive. We found the Bible supportive of what we were doing, and yet we were involved in movements that often saw the church as their enemy, the Bible as repressive, and neither one of us felt that way. Es verdad, pero también volviendo otra vez un poquito para atrás, acerca de ese paralelismo, diferencia o lo que sea, también nuestros padres, los padres tuyos y los padres míos, ambos estaban involucrados en la vida de la iglesia. Mi papá por tiempo sirvió como pastor, se casó con una de sus ovejitas que era mi mamá, vino a ser mi mamá, y después en mi casa siempre la iglesia era un elemento central. Y algo así parecía también en tu casa, ¿verdad? Pero eso es diferente. A bit different. My parents had both grown up as Baptists in both rural and small town areas of upstate New York. And their families were faithful members of the church. But when they married and went to the city, what they found was a Baptist church that was highly fundamentalist. And neither one felt comfortable, and it was at that point that they joined the Presbyterian church. They wanted to be part of a church. They had leadership roles in the church. But I would never have said the church was the most important element in it. Sí, yo creo que en mi casa tampoco, la iglesia era pero muy importante. Yo creo que lo más importante en mi casa eran las palabras, los libros, la poesía. Como te he dicho muchas veces, tú sabes que en mi casa había, detrás de mi papá estaba la Biblia, el diario de la academia,
la gramática de la academia, y siempre hablábamos de palabras y todo eso. Y en tu casa yo creo que hablaban mucho más de la familia, de los antepasados. I think that is true. The church was very important, but I think they were surprised at how important it was to me. Bueno, la iglesia, para mí la iglesia no era tan importante de muchacho. Yo iba siempre, excepto algunos días que no quería ir y decía que me sentía mal, pero hace un muchacho, ¿verdad? Pero un día, quiero decir un poco de lo que el Señor cómo nos ha llevado, ¿verdad? Porque un día un muchacho allá, compañero mío en la escuela, vino a preguntarme qué cosa era eso del Evangelio. Y yo, pues, me lo llevé para la biblioteca y de allá le conté lo que yo había oído tantas veces, el mismo sermón casi, ¿verdad? El mismo sermón evangelizador que lleva siempre el mismo bosqueo. Y se lo dije a él y funcionó. Y él cambió. Y dije, bueno, hombre, esto es importante, esto parece que funciona. Y ahí fue que yo empecé de verdad a involucrarme en la vida de la iglesia y de importante. I met him later. I met him ¿no? later. Yes, indeed. Yes. I think the fact that I wanted to go to seminary, I wanted to be ordained, was something particularly my mother simply could not deal with. To her, that was something women should never do. Although she herself was, she was one of the first physical education teachers in women in New York State. I mean, it was just, she did all sorts of things that her family also thought were a bit strange. But my being a minister, that was too much. But she came around a bit. Parecido pasó con mi mamá en otro sentido, ¿verdad? Mi mamá era en la familia de ella la única mujer que de verdad había estudiado, tenía un doctorado en pedagogía. Y eso quería decir que para ella también los estudios eran muy importantes, pero mi mamá también era periodista, novelista, etcétera. De manera que había todo un apoyo para nosotros. Pero cuando yo fui al seminario, yo no tenía el más mínimo interés en la historia. Para mí, en la escuela superior, en la universidad, siempre tema, la asignatura que menos me gustaba era la historia. Porque la historia era el nombre de fulano, el año que fulano nació, la batalla tal, la otra batalla, quién ganó la batalla, etcétera. No era una cosa de gente. Llegué al seminario y me había hablado mi hermano, que llevaba 2 años delante de mí en el seminario, me había hablado de un famoso profesor alemán que después estuve con él el año después, el Karl Barth. Y ahí todo el mundo decía que ese señor era un gran teólogo. Yo fui a leerme el gran libro de Karl Barth. Y nada más que abro la primera página empiezo a encontrar nombres de gente que yo no sabía. Toda esa gente que había vivido antes, ¿no? Y dije, hombre, eso quiere decir que para hacer teología hay que saber historia de la teología. Y por ahí me metí. Entonces empecé por ahí y ahí no sé si me descargué o qué fue o si el Señor me llevó por allá, pero todo fue énfasis en la historia y todo eso. I began in seminary. I went to seminary to do campus ministry because that was a position open to women. But I ended up really wanting to study not only history, but particularly the history of the worship of the church. I was fascinated with liturgy. I always had been. I wanted to be part of choirs. I wanted to see as many different kinds of worship as possible. And I went from that to being very interested in the whole history of the church, but particularly liturgy and the history of doctrine, more than battles and who was Pope and whatever. La otra cosa, cuando yo pienso acerca de esa historia pasada, entre nuestro pueblo hay mucha gente que tiene que sufrir mucho y esforzarse mucho para lograr cualquier cosa, por todas las cuestiones que hay de la sociedad, etcétera, etcétera. Y yo siempre me solidarizo con eso, pero yo tengo que confesar que para mí todo fue demasiado fácil. Porque yo estaba terminando en el seminario y lo que pensaba era que me nombraran a un pastorado a un lugar. Y me llamaron los representantes de la iglesia y me dijeron, no, tú te vas a ir a estudiar. Así que yo no tuve que pelear para irme a estudiar. Y la iglesia metodista me consiguió una beca para ir a Yale. Y llegué a Yale y entre allí me encontré con estudiantes un poco raros, ¿verdad? Con asuntos raciales y todo eso. Pero sobre todo el cuerpo docente fue pero muy apoyador. Algunos de los profesores llegaron a ser amigos muy cercanos míos y me dejaron en serio hasta el día de hoy. Así que lo tuve. Después, cuando me fui a enseñar,
Y al fin vino a los Estados Unidos, también tuve un poquito de esa cosa, el racismo que siempre lo toca a uno por acá o por allá, pero yo no tuve que pelear con nadie, no tuve gran esfuerzo. Algunos que venían a decir alguna cosa, pero por lo general no. Y sin embargo, yo sé que la mayor parte de los estudiantes y pastoras latinos han sufrido mil cosas. Lo mismo para las mujeres. Para mí, sin embargo, se me hace difícil porque siento un poquito de que, bueno, yo en realidad tengo un privilegio porque puedo apoyar a esa gente, pero yo nunca pasé por eso. I think that's a matter of age. Both of us were the only ones doing it. We were no threat. Just one of us. It's not going to scare anybody. It was not until after, I mean, I was already teaching before there were many women who wanted to go to seminary. And so it was as though it's almost, I wouldn't even think of us being trailblazers. We sort of went ahead with a sense of our calling, and doors happened to open. And then all of a sudden others came along and they closed. I mean, so that it was before there was any struggle. Sí, algo parecido pasó conmigo. Yo tuve algunos encuentros con algunos colegas y demás, pero no era eso se dio después, que entonces empieza la gente a decir, mira que vienen mucho, que hay yo que sé qué. Y tampoco había lo contrario, que necesitamos un latino que venga a enseñar, pero porque la facultad no hay nadie. Está pasando muchas veces. Ahora, ninguna de esas dos cosas, ninguno de esos dos extremos. Uno estaba allí y esa identidad surgió más bien de experiencia, no tanto en la escuela como en la calle, en los mercados, con la gente, en la iglesia, con los negocios de la iglesia. Ahí sí empecé a notar mucho más de esas cosas. Y por eso fue que empecé a pensar más en la identidad latina y lo que eso significa. Because I think when I met you, I would have classified you as a visiting Latin American. Sí. That your audience was Latin America, where you were invited to go constantly, travel constantly, was Latin America. Yes. Sí, así es. En realidad, claro, estando aquí en Georgia, pues uno siempre tenía esos contactos aquí también, pero en realidad la población latina en Georgia era muy pequeña. En la guía de teléfono había otro González. En aquella época existía una cosa que se llamaba la guía de teléfono, que ya no existe. Pero en aquella época, sí, en aquella época había otro González, había dos, otro que no sé quién es, y otro que trabajaba en Emory también, en la misma universidad de Emory, con los monos. El laboratorio de antropología que estudiaba la inteligencia de los monos. Y a veces me llegaban a mi carta dirigida al señor de los monos. Así que... No, it was a different time, but things have changed, and both of us have changed along the way. I think we felt much more opposition. At least I did, much more opposition after I began teaching, when there were more women. The most opposition I ever felt was when I think the first day I began teaching at Columbia, which was the week after we were married practically. And I just went there, and I had students in class who did not believe that women ought to be ordained, who were highly opposed to having me teaching there. And that part of the church split off 3 months later, formed a separate church over the ordination of women. But I had never felt that before that time. It was just, it had, that opposition grew after there were a few. And I think we both experienced that, and we both experienced what it was like just to go through following your vocation with doors opening, and then all of a sudden everything clamped down. Caso mío, cuando yo ya empezó esa transición que tú dices de ser un latinoamericano a ser un latino en los Estados Unidos. En el caso de esa transición empezó, claro, por reunirme con las iglesias, primero la iglesia mayormente mexicana, había muchas, y después con el resto de las iglesias, otras denominaciones, pentecostales, presbiterianos, etcétera, católicos. Y yo he trabajado con todos ellos, pero aquí, pero no tenía sentido que tenía que hacer más nada con eso. Hasta que llegó un momento que dije, no, tengo que dedicarle más tiempo a eso. Y entonces
de la enseñanza, pero aún después de dejar la enseñanza era nada más que la misma cosa que yo tenía en mente. Y un buen día suena el teléfono y me dicen, mira, necesitamos que haya algún estudio porque la Fundación Pew quiere dar dinero para los asuntos de educación teológica espada y no saben qué hacer y te vamos a pedir que hagas un estudio, pagamos tanto, más cuánto. Y yo pensé que casi un año haciendo eso. Pero no fue iniciativa mía, fue algo que vino de fuera, o yo venía de arriba, de fuera. Y de ahí salieron otro montón de cosas y fueron saliendo otras cosas, ¿no? You were the only one, really, at that point, equipped to do it. Pues aquí es posible, sí, pero That's eso no era porque yo tenía una misión de lo que iba a hacer. No. El Señor me fue llevando por aquí, por allá, y de alguna manera acá llegamos. Pero no fue cuestión de la gente dice, no, un visionario. Eso cuento. well. And I think what happened, in a sense, with me is once after we were married, and once you began doing all that, and I traveled with you on almost all of those trips. And when you began doing the studies of Hispanic ministry in the U.S., I went with you, or else I typed up several things of those for you, and I began learning about that, which is why I became so much involved with precisely the work you were doing at that. So I think there were almost two vocations that came together, and about the time I was almost ready to retire, this all came along, and it was a joint vocation thereafter. That's it. And so we'll see what happens in the future. Yeah, I know whatever happens is it seems as the blows is far. Right. And December hands the blows is far will guide us on. Yes, indeed. You switched to English. Ay, se me fue, lo dije en inglés, mira. Esa es la realidad latina en este país, que si uno oye un idioma, sigue con ese idioma y se aparece otro. Y eso también es obra de Dios también. And it's, I think, what happens with many of the people of my background is eventually I can understand what's being said in Spanish, even, but it's very hard to speak. Bueno, eso es porque el español tiene gramática, así que no tiene. Oh, tiene mucho, pero es una tradición. Esta es una tradición. That's why I don't speak Spanish. Yeah.